Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este live casi sorpresa que decidí hacer el día de hoy. Mm, bueno, como no avisé, vamos a esperar a que se conecten un poquito las personas, pero bueno, mientras tanto igual lo voy a dejar grabado em, para contarles un poquito de quién soy, lo que hago y todo esto, porque ayer quería contarles que puse el post de las 5 razones por las cuales no formulo anticonceptivos hormonales. Instagram explotó. Me han escrito, esto fue tremendo, me han seguido un montón de personas nuevas, entonces por eso estoy acá para contarles quién soy, de dónde vengo, qué es todo esto que hago. Y me parece maravilloso, bienvenidos a esta comunidad, les quiero contar de dónde viene todo esto también de los anticonceptivos, de dónde viene, pues, cuál es mi experiencia con esto y por qué definitivamente no los recomiendo ni los recomendaré. Me han escrito preguntándome, ¿y para este caso, y para este caso, y para este caso? Bueno, pues cada caso es diferente, pero en general no los recomiendo. Bueno, entonces desde el principio, bienvenidas a las personas que se están conectando, ¿cómo están? Bueno, les quiero contar un poquito sobre mí. Mi nombre es María Camila. Ahí estos les salen ya. Mi nombre es María Camila, yo tengo 29 años, estudié medicina en Bogotá en la Universidad del Rosario y después de graduarme de mi carrera, de mis 6 años de medicina estructurada, alopática, de este lado del mundo, se tiene que hacer así, medicamentos, cirugía, esta es la manera en la que se tiene que hacer. Me gradué, fui a hacer mi rural y después de volver de hacer mi rural, bueno, pues empecé a preguntarme un montón de cosas. Ya había hecho un año de practicar medicina por mí solita, de mirar qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en el cuerpo de las personas. Entonces dije, bueno, voy a mirar otras opciones a ver de sanar a las personas. Yo misma pasé por una situación cuando volví de mi rural, pasé por una depresión tremenda. A mí la gente me dice, ¿no te da pena decir que tenías depresión, que estuviste mal? No. Terminé con mi novio del rural, con el novio que tenía del rural, y pasé por una depresión terrible, terrible, terrible. En ese momento yo llevaba ya casi 10 años tomando anticonceptivos, entonces me voy a devolver un poquito en la historia para volver otra vez al presente, pues en ese momento lo que estaba sucediendo. Cuando tenía 15 años, mis menstruaciones eran irregulares, súper dolorosas, o sea, que a mí me llegara la menstruación era algo realmente terrible. Sufría un montón por la menstruación, tenía que tomar muchas pastillas, buscapina, ibuprofeno, naproxeno, mejor dicho, lo que la pastilla que se me atravesara yo la tomaba porque era terrible que me llegara la menstruación. Además me llegaba súper irregular, entonces me llegaba 2 meses, se demoraba, luego duraba sangrando una semana y media, después no me llegaba en 3 meses, después me llegaba 2 meses en el mismo mes, entonces era una menstruación súper irregular. Entonces a los 15 años mi mamá dijo, esto está muy raro, vamos a llevarte a la ginecóloga. Fui a la ginecóloga, me dijo, esto está muy raro, puede ser un ovario poliquístico. Entonces me hicieron los exámenes de sangre, me hicieron la ecografía transvaginal, que es el examen más delicioso que hay para las mujeres. Qué cosa tan horrible. Y más cuando te lo hace una persona que no tiene ni idea, que ni piensa lo que está haciendo, sino que hace la ecografía. Y efectivamente me dijeron que tenía quistes en los ovarios. Cuando fui nuevamente a donde la ginecóloga me dijo, tienes una cosa que se llama ovario poliquístico. La mayoría de mujeres que tienen ovario poliquístico pues tienen que tomar pastillas anticonceptivas y no pueden ser mamás. Entonces puede que tú ahorita que tienes 15 años pues no te interese mucho eso y cuando estés más grandecita y quieras tener hijos pues miramos un tratamiento de fertilidad. Y eso puede que para otras mujeres ya haya sido como, bueno, no voy a poder tener hijos, no sé, cada una lo toma de manera diferente. Pero yo les cuento que yo no sabía qué quería estudiar, yo no sabía qué quería hacer con mi vida, yo lo único que sabía era que quería ser mamá. ¿Por qué? No sé. Pregúntenle a mis amigos del colegio, a mi familia. Yo quería tener 7 hijos. Y que a mí una persona externa me haya dicho, no puedes tener hijos porque tienes una enfermedad, fue algo terrible. A los 15 años creo que pasé ahí mi primera depresión, fue para mí algo tenaz. Y pues, ¿qué dice el médico que hay que hacer? Tomar anticonceptivos. Porque no hay otra opción. Entonces hay que tomar anticonceptivos hormonales. Yo en ese momento no me lo cuestioné. Yo dije, pues si hay que tomar anticonceptivos, hay que tomar anticonceptivos. Empecé a tomar las pastillas y después ya cuando entré a estudiar medicina y pues ya entré un poquito más en el tema, la medicina alopática normal, la que conocemos, dice que no hay otro tratamiento para el ovario poliquístico. O tomas anticonceptivos o tomas anticonceptivos. Obviamente también hablan del estilo de vida, de hacer ejercicio, de alimentarse mejor. Sí, el estilo de vida también es importante, pero el único tratamiento de medicamentos son las pastillas anticonceptivas.
Entonces, volvamos otra vez. Estaba después de mi rural en una depresión bárbara. Y ahí empecé a preguntarme, pero ¿qué es todo esto que me está pasando? Ya terminé con esta pareja, ¿para qué voy a usar anticonceptivos? Dejé de usar esa vaina. No porque no, o sea, no porque pensara que era algo que me estaba haciendo daño ni nada, sino porque dije, ya no voy a tener vida sexual activa, pues ¿para qué sigo tomando esto? Lo dejé de tomar, pasé por mi depresión, transité una depresión que pues para mí fue súper difícil, duré mucho tiempo deprimida. Y después empecé a acercarme un poquito a esta otra información que es la información que ahora enseño. Empecé a acercarme a la gestión emocional, a la programación neurolingüística, a la terapia. Empecé yo a ir a terapia, empecé a escuchar de un montón de cosas, del manejo de las energías, de las constelaciones familiares. Era como que todas estas cosas que están pasando que yo no tenía ni idea dónde está el sustento científico, pero resulta que estas cosas me estaban ayudando. Entonces empecé a ir a terapia con una psicóloga, empecé a darme cuenta que mis emociones tenían que ser manejadas, que yo era la responsable de manejar mis emociones, empecé a darme cuenta, y esto es algo que de pronto a muchas personas no les entrará tan fácil y no será tan fácil digerir esto, pero empecé a darme cuenta que todas las enfermedades tienen un origen emocional. ¿Cómo así? Pero si tú eres médico y entonces ¿dónde queda la genética y dónde queda todo esto? Todas las enfermedades tienen un origen emocional. Sí, tienen otros factores como nuestro estilo de vida, las cosas que comemos, las cosas que hacemos, pero la mayoría de enfermedades viene de cómo nos sentimos y lo que pensamos. Punto. Darse cuenta de qué es eso, pues no es tan fácil. No es tan fácil darse cuenta de dónde, cuál es el origen de mi enfermedad. Entonces, cuando yo empecé a ver esto, a escuchar clases de cómo el origen de las enfermedades era emocional y de todo lo que influía, entonces yo dije, bueno, esto, aunque se aleja un montón de lo que yo aprendí en la carrera, tiene que haber una manera de unir todo esto. Tiene que haber una manera de que yo pueda hacer una consulta donde yo le pueda decir a la persona, oiga, tómese el medicamento, haga ejercicio, coma bien, de qué manera, yo le ayudo, yo le enseño, pero también cómo manejar mis pensamientos y mis emociones respecto a alguna situación que haga que yo me sienta enferma. Y entonces cuando yo empecé a ver todo esto, primero lo hice para sanarme a mí, ¿no? Estaba saliendo de una depresión que me costó, yo duré como unos 3 o 4 meses en el hueco, donde lloraba todos los días, me sentía mal, y además pues ahí les cuento mi historia. Tenía, lo mío era estomacal. Entonces yo todos los días tenía o diarrea o estreñimiento o una cosa o la otra, entonces fui a donde el gastroenterólogo, no, eso es intestino irritable. Entonces me dio pastillas para intestino irritable y no mejoré. No, hay que hacer exámenes, todo me salía absolutamente normal. Todo me salía normal. Las pastillas me mejoraban a veces, hasta que me senté frente al gastroenterólogo y me dijo, mija, no sé qué es lo que tiene. Y creo que el origen emocional es algo a lo que llegamos los médicos al final, ¿no? En vez de pensarlo de una de las primeras cosas, llegamos al final. Entonces después ya de un montón de consultas y de andarme tratando, me dijo, ¿y no será que usted se siente triste porque no va al psicólogo? Entonces ahí también yo empecé a decir, pero ¿por qué lo vemos hasta el final? ¿Por qué lo vemos de último? ¿Por qué no vemos la causa emocional como algo súper importante en mi situación de salud de primeras? O sea, unido. No quiere decir que una cosa quite a la otra, porque ese es un pensamiento o una creencia que tenemos de la medicina alternativa. Es como, ay, es que si yo voy donde un médico alternativo me va a quitar todos los medicamentos y entonces piensa que esto es malo y me lo va a quitar y me va a dar solo sueritos o cosas o goticas homeopáticas. Pero eso no es así. La medicina alternativa es una unión de todas las cosas. Es como, ¿cuáles son todos los factores del ser humano? Los seres humanos tenemos muchas cosas, lo que les decía desde el principio, cómo estamos comiendo, pues la alimentación es algo súper importante porque es como qué gasolina le estoy poniendo a mi carro. Si le estoy poniendo una gasolina, no sé, reutilizada, quemada, lo que sea, no sé, gasolinas. Si le estoy poniendo una gasolina de muy buena calidad, pues cómo va a andar el carro, cómo va a estar el motor. Así funciona la alimentación. ¿Qué ejercicio estoy haciendo? ¿Cómo estoy moviendo los músculos que tengo? Eso también influye. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué situación estoy pasando? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿Con quién vivo? ¿Tengo trabajo? ¿No tengo plata? ¿Sí tengo plata? Todas esas cosas influyen. Entonces, muchas cosas tienen que ver con el origen emocional y yo empecé a darme cuenta de eso. Aquí alguien hizo una pregunta. ¿Enfermedades de accidentes de tránsito? Sí. Si quieres me puedes escribir después y miramos exactamente cuál es tu caso. Pero sí, entonces hay cosas, por ejemplo, inclusive los accidentes que atraemos
para solucionarnos alguna cosa de salud. Entonces voy a hablar un poquito más de otras cosas porque yo sé que esto raya un poquito la cabeza y no es tan fácil entenderlo de primerazo, pero ahí vamos transitando en todo esto. Entonces empecé a sanarme yo con todos estos procesos, hice cursos, hice talleres, fui a citas de medicina energética, entonces empecé a sanarme yo, María Camila. Como me siento yo, obviamente pues tenía ya el ovario poliquístico, dejé de tomar las pastillas que yo creía que eran el tratamiento y duré un año haciendo mi proceso personal. Entonces, yendo a terapia, tomé medicamentos homeopáticos, hice gestión emocional, me di cuenta de que era lo que estaba doliendo, hice muchas cosas por mi salud mental y mi salud física, o sea, por mí y para mí. Y después de un año, mi familia ya me dijo, bueno, y con todo lo que tú has hecho, ¿por qué nunca te has hecho el examen del ovario poliquístico? Y yo, no, sí, porque, pues la verdad estaba muerta del susto. No quería hacerme ningún examen porque estaba muerta del susto, claro. Yo decía, después de un año de estar trabajando conmigo, ¿qué tal yo me haga el examen y otra vez todo esté muy mal? Muy mal, entonces, ¿qué tal no haya funcionado nada? Dios mío, entonces me saboteé ese examen. El caso fue que por fin, después casi de un año y medio, fui a la ginecóloga otra vez. ¿Qué estás tomando? ¿Estás tomando las pastillas? Y yo, no. ¿Hace cuánto las dejaste? Hace un año. Y entonces, ¿cómo esperas que se te quite ese ovario? Además, mira todo el acné que te dio. Ay, no, vuelve a tomarte tus pastillitas. Entonces le dije, no, o sea, no es una opción. No quiero tomar las pastillas, pero mándame los exámenes a ver cómo estoy. Cuando a mí me diagnosticaron con el ovario poliquístico, me mandaron también a la endocrinóloga y un montón de cosas porque, como les conté en el post, cuando una hormona está alterada, todas están alteradas. Entonces, usualmente las mujeres que tienen problemas de tiroides también tienen algo con sus ovarios, o que tienen problemas de diabetes o de su páncreas o de la insulina, pues tienen problemas con sus ovarios o con la tiroides, o tienen insomnio, situaciones para dormir o para despertar, porque está también relacionado con las hormonas del cerebro y con las hormonas que nos mantienen despiertas, o personas o mujeres que tienen estrés crónico también tienen alteración de cualquiera de sus otras hormonas, porque el estrés es causado por una hormona que se llama cortisol. Entonces, todas las hormonas están relacionadas con todas. Me mandaron a la endocrinóloga para que me mirara el azúcar. Y sorpresa, Camila, estás al límite de volverte diabética. Entonces me dijeron, mira, ahorita tu páncreas está súper sobreesforzando para llevar el estilo de vida que tú llevas, pero va a llegar un día que tu páncreas se va a cansar y no vas a producir insulina y te va a tocar ponerte insulina, como a tu papá. Y yo, ay, Dios mío, qué lindo, la profecía autocumplida. Entonces, claro, cuando fui otra vez a hacerme los exámenes, pues hacerme todo, a mirar cómo estaba el azúcar, la insulina, cómo estaba absolutamente todo, la tiroides y bueno. Para mí el más importante era el examen de la ecografía, para ver cómo estaban mis ovarios. Para mí ese era lo más importante, porque algo me decía que los exámenes de sangre iban a salir bien, pero para mí ese era el más importante. Fui a hacerme la ecografía. Y yo estaba súper nerviosa, me latía el corazón, palpitaciones y el doctor era como, ¿estás bien? ¿Estás tranquila? ¿Qué está pasando? Yo, no, doctor, que hace un año y medio más o menos no me hago control del ovario poliquístico, no sé cómo está. Me hizo el examen y va mirando y dice, ovario derecho, tienes 2 o 3 folículos, totalmente normal. Y yo, voltea, listo, ovario izquierdo de tamaño tal, tienes unos 4 o 5 folículos activos, listo, totalmente normal, el útero tiene y yo estaba en shock. Cuando ya se terminó el examen, me puse a llorar ahí en el consultorio. Y el doctor, ¿qué te pasó? Le dije, doctor, estoy más feliz que se me hubiera dicho que tengo un embarazo de 6 semanas porque esto para mí es importante. Salí, yo lo cuento todavía con alegría y se me agua en los ojos y se me hace el nudo en la garganta porque es de los momentos más felices de mi vida. Es como después de un año de trabajar en ti, mira lo que hiciste. Te sanaste. Y eso no tiene cambio. O sea, cuando me dicen en meditaciones o lo que sea, piensa en uno de los momentos más felices de tu vida, yo todavía pienso en ese momento, porque es una verificación de que sí hay otras maneras de sanar y no solamente con la medicina que conozco, sino que hay otras cosas de otras medicinas que también me pueden ayudar. Y eso, o sea, si mi historia y si mi testimonio no te mueve algo por allá adentro que te diga, oye, si ella pudo, yo también, pues empecemos a darnos cuenta que este tipo de medicinas sí funcionan. Y no es quitar una cosa para poner otra, no, es unirlo todo, como les decía. Por eso yo en mi nombre y en todos lados tengo medicina integrativa, porque es integrar todo lo que he aprendido, todo lo que aprendí en la medicina
que conozco, que conocemos todos, la medicina de este lado del mundo, la medicina alopática, con otras maneras de hacer medicina que no conocemos. Y estas otras maneras son infinitas, infinitas, y cada persona tiene su medicina, cada persona tiene su manera de llegar allá. Entonces, hay unas personas que hacen yoga, hay otras personas que hacen meditación, hay otras personas que se van por el lado de la religión, de pronto el budismo, el cristianismo, no sé. Hay ya entonces pueden ser otras maneras como la medicina funcional, que trata todo eso también, pero sobre todo con la alimentación y con el ejercicio. Te puedes ir por los chakras, por el reiki, por la medicina energética, por las barras de Access. Miren, hay un montón de maneras de sanar. Incluso por la medicina que es por la que yo más me inclino ahorita, que es la medicina tradicional, es decir, las hierbas, las plantas, la medicina de la tierra. ¿Cómo te puedes sanar también a través de las plantas? Nuestros antepasados, ¿cuáles eran sus medicamentos? Pues las plantas. Y si para ellos funcionaban, pues para nosotros también pueden funcionar. Entonces, todo esto es lo que hace la medicina integrativa, y quería contarles mi historia porque es mi historia y es lo que me hace yo, y esa es la manera en la que yo practico medicina. Esa es la manera en la que yo hago mis consultas. Las consultas de media hora no son para mí, las consultas de 20 minutos no, una consulta conmigo dura 1 hora. Y eso, porque la primera consulta apenas si te alcanzo a conocer y a darte algunas recomendaciones, pero lo importante es seguir en el proceso, seguir en el proceso. ¿Qué más puedo saber de ti para poder ayudarte? ¿Y qué cosas te puedo dar? La mayoría de cosas que yo doy en mi consulta son primero ejercicios. Son primero cosas que tú puedes empezar a hacer en tu vida para cambiar. Y te pregunto, ¿y cómo comes? ¿Y qué ejercicio haces? ¿Y cómo te sientes con esto? ¿Y con quién vives? ¿Y cuáles son tus antecedentes? ¿Y cómo es tu relación con tu familia y con tus papás? Porque eso influye en la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, bueno, quería contarles eso por ahí, por el lado de la medicina integrativa. Y también contarles, pues decirles que estos aprendizajes de sí, el origen emocional de las enfermedades, darse cuenta a veces es fácil, darse cuenta a veces no es tan fácil. Sí, entonces, hace un mes más o menos, les quiero contar también, hay otra cosa que me está sucediendo ahorita, que es por lo que estoy transitando, me empezaron a doler las articulaciones. Entonces me duele una rodilla, me duele la otra, que me duele la muñeca, hoy me duele el codo, hoy me duele el hombro. Y lo primero que mi mente así súper estructurada pensó fue, Dios mío, esto debe ser una enfermedad autoinmune y voy a tener que tomar corticoides toda la vida. Y entonces, claro, como mi mamá tiene y mi hermana la tiene, entonces me va a tocar a mí. Y bla, 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 bla. Entonces me fui por allá a todos los rincones oscuros de mi mente. Yo no sé si esto nos pasa solamente a los médicos, a las personas que medio sabemos de salud, que es como dolor de cabeza, aneurisma. O sea, no puede ser un dolor de cabeza, sino que tiene que ser siempre lo peor. Entonces me fui a pensar todas estas cosas, me evadí un montón de la enfermedad, por fin empecé ya a hacerme exámenes, a mirar qué era lo que tenía, a tomar los medicamentos. Efectivamente me tocó tomar corticoides y empezar a ver qué es lo que hay allá detrás. Estoy haciendo terapia, he hecho un montón de terapia para darme cuenta qué es lo que puede estar pasando conmigo. He mirado también cuáles son mis hábitos, he tratado de dejar los lácteos, el queso que tanto me cuesta, he mirado muchas cosas de mi vida, y aquí la invitación es a que tú puedas cambiar en tu mente el hecho de que la enfermedad es algo malo. La enfermedad es una oportunidad de aprender más de mí y de darme cuenta qué es lo que está pasando en mi vida, de hacer más consciente lo que parece inconsciente. Entonces, en este caso a mí me ha ayudado a darme cuenta de un montón de cosas sobre mí, de qué tan inflexible estaba siendo, de qué tan terca estaba siendo, de cosas que tenía ya en mi mente, cosas que yo considero buenas o malas o lo que sea. Lo estoy viendo como un aprendizaje y siento que me ha hecho transitarlo de una manera un poquito más fácil. Un poquito. Pero está siendo complicado. Y cuando ya medio me sentía mejor de esto, entonces ayer me levanto con amigdalitis. ¿Cómo así que? Mira, Sara, el queso es lo más difícil, Dios mío, yo el queso no puedo con eso, cualquier queso mozzarella, queso, ay, es delicioso, pero bueno. El lunes amanezco con amigdalitis, o el martes, no me acuerdo. Amanezco con una amigdalitis terrible. Entonces no puedo hablar, me duele la garganta, se me sube la temperatura. Entonces, ¿será que tengo fiebre? ¿Será que tengo no sé qué? ¿Qué será esto que me está pasando? Con mi voz me duele pasar, tuve que cancelar las consultas, tuve que posponer todo, o ya me sentí un poquito mejor. Entonces, bueno, ¿de qué manera estoy transitando esta parte de mi enfermedad? ¿Qué me está enseñando?
Falito, no estoy hablando de mi historia, de quién soy, de qué es lo que está pasando conmigo y les voy a contar un poquito también de anticoncepción después del post de ayer y de lo que viene en mis talleres y en mis consultas. Más o menos como un sancocho ahí de todo. Entonces, no es tan fácil darnos cuenta. Una cosa es decir, sí, el origen de las enfermedades es emocional. Otra cosa es transitarlo y darte cuenta. Entonces, aquí la otra invitación, no juzguemos a los otros por su proceso de enfermedad. Porque cuando ya sabemos esto, es muy fácil decir, ay, te duele la cabeza, eso es porque estás pensando mucho. Tienes gastritis, eso debe ser porque no te tragas algo. Tienes no sé qué, entonces empezamos a juzgar a la gente y a verlos con cara de enfermedad y eso tampoco es. Cada uno vive su proceso, la enfermedad es un proceso individual. Por eso yo siento que a las personas a las cuales les compartimos nuestra enfermedad, pues tenemos que ser personas empáticas. Si tú llegas y te sientas frente a una persona y tú estás asustada, no sabes lo que tienes unos síntomas, pero tienes miedo y llegas donde una persona, el personal de la salud o algo y les dices, mira, me está pasando esto. No, sí, eso le pasa a todo el mundo, tomes estas pastas. Pues eso no es alguien que se preocupe por ti y que te vea como eres y que te vea como persona y que te reconozca. Por esta es la razón por la cual cuando a mí me preguntan cosas por Instagram como mira, es que a mí me pasa esto y me pasa esto y ¿será que me opero? ¿Será que tomo pastas? Pues no, porque yo no puedo decirte eso, o sea, y mi respuesta sería irresponsable de mi parte darte una respuesta así. No puedo darte una respuesta, ay sí, lo que tienes que hacer es tomarte las pastillas porque mira esto, o mejor opérate, o mejórate. No, tengo que conocerte, entonces espero que entiendan que cuando les respondo eso, pues es porque viene del fondo de mi corazón, porque yo de verdad quiero ayudar, de verdad quiero que todos encontremos nuestro propio camino de sanación y nos demos cuenta cuál es la manera y cómo soy cada vez más amable con mi cuerpo. Entonces, eso quiero que quede ahí, como que todos sepamos de qué se trata la medicina integrativa de la medicina que yo hago. Trato de coger como todo lo que he aprendido y ponerlo en práctica. Y en eso también, pues dije, bueno, tengo que hacer tal vez un estudio formal de esto que ya estoy practicando, pero que como que no he organizado. Por eso decidí hace un año hacer mi especialización en terapias alternativas, que terminé por fin hace una semana. Y aprendí, o sea, tuve un montón de herramientas nuevas, sobre todo la medicina china, que yo no la conocía. Y la medicina china es súper poderosa para darnos cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, ¿en dónde está el desequilibrio en mi cuerpo? ¿Cuáles son los órganos que necesitan un poquito más de atención? ¿Cuáles son las partes de mi cuerpo en las que puedo ayudar? ¿Cómo un dolor en un músculo está relacionado con mi hígado? ¿Cómo un dolor en el estómago está relacionado, no sé, con la boca? Todo eso tiene relación para los chinos y eso fue algo muy valioso que aprendí en la especialización. Entonces siento que fue como coger todo este sancocho de cosas que tenía y organizarlas. Me ha servido mucho para ser un poquito más metódica en lo que estoy haciendo. Entonces, eso es lo que hago para las personas que no me conocen, los que quieren saber un poquito más de lo que hago. Ahora me voy a ir para hablar del otro tema, del post que les conté de anticoncepción y fertilidad. Ese es otro rollazo soso del que quiero hablar. Cuando yo empecé este camino de médica específicamente para mujeres, porque es como yo estoy siendo la médica que yo hubiese querido cuando yo tenía 15 años. Alguien que se sentara y me explicara, mira, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, elige tú. Yo te acompaño en el proceso y te digo cuál creo yo que puede ser la manera en la que tú lo puedes hacer, pero la decisión es tuya. Entonces, decidí empezar a investigar más sobre los anticonceptivos y ¡oh sorpresa! Los anticonceptivos hormonales, como les conté en el post, pueden alterar más de 120 funciones en el cuerpo. ¡120! Y uno de los efectos secundarios más grandes, pero que menos se estudia, es los efectos emocionales y mentales. Entonces, de los estudios que les puse ahí, hay uno que dice que las mujeres que toman anticonceptivos hormonales o o sea, que se ponen cualquier tipo de hormona falsa en su cuerpo, entonces tienen menos capacidad de superar las situaciones estresantes, menos capacidad de manejar el estrés, tienden a ser más depresivas, tienden a tener más ansiedad. Y entonces yo me pregunto, sí, no tenemos hijos y el ciclo se regula y no tenemos acné, ¿a qué costo? ¿De qué me sirve a mí tener relaciones sexuales libremente y no tener un grano en la cara y menstruar cada 28 días como si fuera normal si no puedo manejar las situaciones de mi vida y entro en estrés muy fácil? Y yo me di cuenta que eso fue lo que me pasó a mí. Antes de yo dejar de tomar los anticonceptivos, me di cuenta que me estaba volviendo loca por cualquier cosita.
Entonces, este pobre hombre, se tuvo que aguantar unas cosas de mí. Yo me ponía loca con cualquier cosa y me gritaba y me desesperaba y no sabía cómo manejar las situaciones y lloraba, y entonces en mi trabajo era lo mismo y lloraba, era como, pero ¿qué pasa? Y hay una frase muy bonita para explicar eso, que si tú estás tomando anticonceptivos o los has tomado, de pronto te suena, y es como: cuando estoy tomando hormonas, siento que mis emociones no son mías, porque cuando mis emociones son mías, yo puedo por lo menos tratar conscientemente de decir, voy a aprender a manejar esa emoción, pero cuando son mías no lo puedo hacer, no son mías, entonces se me salen de las manos y cualquier cosita se vuelve un desastre, y entonces yo lloraba antes de la menstruación, lloraba casi todos los días y me lloraba hasta dormir y le gritaba a la gente, mejor dicho, era terrible. O sea, ya después de 9 años de estar tomando anticonceptivos, creo que esto explotó. Entonces me empecé a dar cuenta de un montón de cosas. Además me di cuenta que el hecho que tú tengas quistes en los ovarios o miomas, o que tengas el ciclo irregular, no es una razón para tomar anticonceptivos hormonales. Los anticonceptivos hormonales no son tratamiento para nada. No son tratamiento para nada, porque lo que hacen es ponerte hormonas de mentiras en tu sistema para que tu cuerpo esté en un estado como si siempre estuviese o premenstrual o en embarazo. Es como eternamente un solo momento, y las mujeres somos cíclicas. Entonces, en este camino también empecé a ir a círculos de mujeres, y un día una mujer se sentó y me dijo: es que tú sabes que tu ciclo es igual que el ciclo de la luna, y entonces cuando hay luna llena tú estás ovulando y cuando hay luna nueva tú estás menstruando, y entonces la naturaleza, y entonces las estaciones, y el invierno y la primavera. Y yo era como: ¿qué es todo esto? ¿Qué es toda esta magia que está dentro de mí que yo no conocía? Yo no conocía esta magia que yo tenía dentro de mí. Entonces, eso me ayudó a transitar un poquito más los cambios y a darme cuenta que las mujeres no tenemos por qué ser lineales. Yo no tengo por qué levantarme todos los días, todo el tiempo, y hacer lo mismo y sentirme igual, y no permitirme ni sentirme triste, ni sentirme angustiada, ni sentirme... No, yo puedo darme el derecho a transitar estos cambios y a estar feliz 5 días, y luego 5 días querer llorar todos los días, y luego a los otros 5 días querer no levantarme en la cama, y luego a los otros 5 días puedo querer hacer muchas cosas, porque esto es parte de mí, es parte del ciclo de las mujeres, y esto es lo que yo imparto. Más que las hormonas, si son buenas o si son malas o cómo hago, es conocer mi propio ciclo, cómo es el ciclo, cómo pasan las cosas dentro de mí, cómo estoy transitando por estas fases del ciclo cada mes, cómo lo estoy sintiendo dentro de mí, cómo me conecto conmigo misma. Por eso me dicen: ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Conocer tu ciclo menstrual, porque si tú conoces tu ciclo menstrual ovulatorio y sabes qué es lo que pasa y sabes cuáles son las hormonas, pues puedes tomar decisiones más fácil. No tienes pues que esperar a que nadie afuera te diga qué es. Por eso en el post y en todo lo que les digo es: tomen la decisión que quieran. O sea, no está bien ni está mal tomar anticonceptivos hormonales, es que es un hecho neutro. Pero lo que sí tenemos que hacer es tomar las decisiones con conocimiento, con información. Si estamos informadas, podemos hacer lo que sea. Si estoy informada y si yo decido ponerme un dispositivo intrauterino, pues que sea mi decisión. Yo me lo pongo porque yo sé cuáles son las consecuencias, los pros y los contras que tengo que hacer conmigo. Si yo decido conocer mi ciclo menstrual y decir: voy a empezar a usar un método como el método sintotérmico, o voy a usar el diafragma, o cualquier otra cosa, hay muchas más maneras. Lo hago porque yo decido. Yo me emociono hablando de esto. Ay, aquí está Nati. Hola, mi Nati linda. Ella es una de mis amigas más hermosas, que ha sido mi paciente y todo, y ahí estamos caminando juntas. El acné severo es horrible. Estoy totalmente de acuerdo. Tener acné es una situación que nos confronta mucho con nosotras mismas. Es algo de amor propio. Así como les decía que cualquier situación física tiene una situación emocional, el acné habla mucho del amor propio, de que también me siento conmigo misma, de que tan cómoda me siento compartiéndome con otras personas. A mí hacer esto me da pánico. Hablar frente a otras personas, frente a una cámara, a mí me da pánico. Y la gente es como: ay, pero tú lo haces y te sientes confiada. Y sí, pero a mí me da mucho susto. O sea, antes de iniciar el live me tiembla la mano y me da cosa, porque es algo mío. Entonces, empezar a transitar esas cosas. Pero ¿qué pasa si tomas anticonceptivos para el acné? Que lo que te dije, te congela el ciclo. Y eso me pasó a mí. Yo tenía acné, tomé anticonceptivos 9 años y dije: ay, ya los voy a dejar de tomar y el acné se va a ir. No, volvió peor.
porque lo que haces es congelarlo, no llegar a la raíz del problema. Y esa es otra cosa de la medicina integrativa, no ponerte pañitos de agua tibia. ¿Cuál es el síntoma? Ay, te voy a dar una pastilla para eso. No, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué te empezó esto? Porque si tenemos una maleza en nuestro jardín, si tenemos una mata que se está comiendo el agua de las otras, nosotras no vamos a podarla por ahí. No, la cortamos de raíz, porque si la podamos por ahí, pues esa mata va a seguir y va a seguir creciendo. Entonces, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Cami dice, me gustaría saber qué piensas cuando las hormonas se toman por menopausia precoz. Entonces, Cami, también mirar que hay otras opciones para regular las hormonas en cuanto a la menopausia. Hay cosas que nosotras podemos consumir que ya tienen estrógenos. Además de las hormonas sintéticas no son tan chéveres porque igual va en cambio a evitar que el cuerpo pueda producir sus propias hormonas, mientras que hay ciertos alimentos que podemos consumir, los fitoestrógenos, te los dejo ahí para que los busques. Los fitoestrógenos nosotras los comemos y ayudan a incrementar, como a que el metabolismo del estrógeno funcione mejor, y pues lo que pasa cuando llegamos a la menopausia es que se disminuye el nivel de estrógenos, no es que se vayan, no es que se mueran los estrógenos, es que empezamos a producir menos. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para incentivar la producción de estrógenos. O sea, las hormonas no son la única opción. Majo linda, Majo hizo mi curso de Soy Cíclica, del que les voy a hablar hoy también, que es un curso de 4 semanas, después les cuento. Majo tomó Soy Cíclica y en ese curso, ahí es cuando empezamos a decir, oiga, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Cuáles son las fases? Un montón de cosas, que es un curso, lo que les digo, yo siempre lo hago para la Cami de 15 años. O sea, yo pienso en la persona que yo era, en la mujercita que yo era cuando tenía 15 años, y para ellas que yo hago todo lo que hago hoy. Y compartirlo con más mujeres que están en este mismo camino, pues maravilloso, maravilloso, para que todas podamos elegir. Condón, no estoy de acuerdo, tapabocas ha salido. Ay, sí, el acné ahorita está tremendo con lo del tapabocas, estoy de acuerdo, Falito, en eso está bárbaro. Entonces, ay, Majo tan linda. Es de mis testimonios más bonitos. Bueno, entonces, las hormonas no son la solución para todo. Sí, hay situaciones donde es necesaria las hormonas, pero son situaciones muy contadas. Entonces ahí en el post de eso me han escrito de todo, que sí, que si no, que sí, pues toca mirar tu caso específico, ¿sí? Pero en general yo no las recomiendo, porque mira, lo que hace el cuerpo para producir hormonas es lo siguiente. Pongamos el ejemplo de la tiroides. La hormona estimulante de la tiroides, o la hormona que se crea en la tiroides, es una hormona que nos mantiene o activos o muy dormidos. Es la que ayuda a que funcione todo el metabolismo del cuerpo. Entonces, ¿qué hace la tiroides? Coge un poquito de sangre y mide a ver si hay hormona de la tiroides. Y si sí hay hormona de la tiroides, dice, pues ¿para qué yo empiezo a producir hormonas si es que ya hay en la sangre? Pero si toma un poquitico en la sangre y en la sangre no hay hormona de la tiroides, entonces dice, pues tenemos que producirla. Así funcionan todas las hormonas. Así funciona la insulina, así funciona la tiroides, así funcionan las hormonas de la cabeza, así funcionan los estrógenos, así funciona. Entonces, cuando nosotros tomamos cualquier tipo de hormona en reemplazo, pues volvemos al cuerpo perezoso. Entonces, si nosotras tomamos estrógenos y progesterona, que son las hormonas que vienen en los anticonceptivos hormonales, evitamos que nuestro cuerpo produzca sus propias hormonas. Y ustedes dirán, ¿de qué es importante producir mis propias hormonas? ¿Para qué me va a servir? Primero, para el equilibrio emocional, como dijimos. El equilibrio emocional es súper importante y en eso nos ayudan todas las hormonas. Segundo, para el equilibrio de todo el resto de hormonas. Si yo no estoy produciendo mi propio estrógeno, entonces aquí la tiroides va a decir, uy, pero es que tampoco hay estrógeno, tengo que producir un poquito más de hormona o un poquito menos, cada cuerpo funciona diferente. O el páncreas también va a decir, uy, pero es que no hay estrógeno ni hay progesterona, entonces yo tengo que producir un poquito más o tengo que producir un poquito menos. Todas las hormonas están conectadas. Para eso es importante producir nuestras propias hormonas. Además, también para la calidad de nuestro útero. Nuestro útero tiene una capa adentro, más interna, que se llama el endometrio. El endometrio es el que se engruesa cada mes y es lo que llamamos menstruación. Entonces, por el efecto del estrógeno, el endometrio se crece y hace un ambiente propicio para que haya un bebé, para que haya un embarazo, una implantación, como le quieran llamar. Si no hay implantación, si no hay relaciones sexuales, si no hay unión óvulo-espermatozoide, pues simplemente el endometrio se cae. Pero cuando nosotras tomamos anticonceptivos, el endometrio no se engruesa, entonces ya sí empezamos a cambiar, a decir, ¿cómo así? La sangre menstrual no es un desecho. No es un desecho, simplemente es la casita del bebé que no se usó.
como tú lo quieras ver, como tú lo quieras llamar. Es ese tejido que se formó y empezó a crecer en pro de un embarazo, porque pues mamíferamente, o sea, de nuestra manera más primitiva, para eso está hecho el cuerpo de la mujer, para tener un bebé. Yo obviamente pienso que tenemos un montón de funciones más, pero veámoslo así, desde el cuerpo somos mamíferos, menstruamos y tenemos ciclos para tener bebés. Entonces, esto es nuestra manera como más primitiva, para eso funciona el endometrio. Entonces, cuando tomamos anticonceptivos hormonales, el endometrio no se engruesa, no. Un poquito ahí como con el estrógeno, con la poquita cantidad de estrógeno que traen las pastillas, 21 días, son como 0,21 a 30 microgramos, depende del anticonceptivo que estés tomando. Se engruesa el endometrio algo, se crece un poquito y después cuando dejas de tomar las pastillas, pues el endometrio queda ahí como, ¿qué pasó? Pues me voy a soltar. Eso quiere decir que tu endometrio no es de buena calidad. Por eso, cuando dejas de tomar pastillas anticonceptivas y quieres tener un embarazo, tu cuerpo se toma un tiempo en producir un endometrio de buena calidad. Porque si no hay un endometrio de buena calidad, pues no va a haber implantación. Y esto entonces tú dirás, ay, a mí de qué me importa tener una menstruación de buena calidad, un endometrio, yo no quiero tener hijos, lo que sea. Vamos hacia la otra parte, que es la progesterona. Edgar, ahí estoy hablando un poquito de esto, que es conocer nuestro ciclo menstrual. La otra parte de las hormonas es la progesterona. La progesterona es una hormona que tiene muchísimos beneficios en el cuerpo. Emocionalmente es la que nos ayuda a darnos cuenta qué diablos hemos estado haciendo todo el ciclo y qué estamos haciendo con nuestra vida, como que nos lleva muy sabiamente a mirar cuál es lo que estamos haciendo nosotras como mujeres. Pero físicamente tiene muchísimas funciones en el cuerpo: ayudar a que baje el endometrio, cuidar la salud del cuerpo, del útero, y tiene una función súper importante, y es que protege a las mujeres de la osteoporosis y los eventos cardíacos, o sea, nos protege contra que tengamos osteoporosis e infartos en la edad fértil. Pero hay estudios que muestran que entre más progesterona propia, sana, tú produzcas dentro de tu fase fértil, vas a tener muchos más factores protectores en tu fase de menopausia. O sea, entre más progesterona produzca mientras esté en mi edad fértil, más protegida voy a estar contra los eventos cardiovasculares y la osteoporosis cuando llegue a la menopausia. Entonces, si no te interesa nada ahorita, si no quieres tener hijos, pues preocúpate por ti misma cuando tengas un poquito más de edad, porque esto también es importante. Entonces, esto es como un abrebocas de contarles cómo funciona el ciclo menstrual y cómo funcionan los anticonceptivos. Así funciona la vida, cíclica, cíclica. Y si la queremos volver así todo el tiempo lineal, pues eso es lo que está pasando. Yo siento, ya yendo un poquito más al fondo, que eso es lo que está dañado con esta sociedad. Somos un montón de mujeres en nuestra ciclicidad negándola, porque no está bien ser mujer, porque tienes que ser como los hombres. ¿Y dónde está el éxito? ¿Y dónde está el logro? ¿Y dónde está el objetivo? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Y vamos para allá, pero ¿cuánto tiempo tenemos para mirarnos a nosotros mismos? Esa es la energía femenina, la que te lleva a verte a ti misma y qué es lo que estás haciendo. Y somos un montón de mujeres en el mundo de zapatos talla 35 andando con zapatos talla 32. O sea, nuestra energía femenina expresada es la talla 35 y nos estamos encerrando en la energía masculina, que es la talla 32. ¿Podemos caminar? Sí, lo podemos hacer. Nos duele todos los días, porque no es nuestra energía natural. No es nuestra energía natural estar buscando todo el tiempo el éxito. ¿Qué es lo que sigue? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta vaina? Vamos para adelante. Eso es de los hombres. Nosotras las mujeres gestamos y mantenemos la idea. Los hombres ejecutan, las mujeres mantenemos, sostenemos y nutrimos. Eso es lo que sucede con el mundo. Todos tenemos capacidades y cualidades y valores diferentes. Así funciona. Y entonces dicen igualdad, igualdad. Una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. Igualdad es tratar de comparar hombres y mujeres, y nosotros nunca vamos a ser iguales. Equidad es no compararnos, sino reconocer que cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, y empezar a unirnos. Cada uno a sus fortalezas. Si los hombres son buenos haciendo X y si las mujeres son buenas haciendo X, pues cada uno se va al que le funciona haciendo. Así siento yo que deberíamos funcionar en la sociedad. Y esto es trabajo de las mujeres. Reconocernos a nosotras mismas en nuestra energía, ponernos en nuestro lugar y empezar a actuar acorde a eso.
Estoy de acuerdo, Sara, con lo de la industria farmacéutica, pero eso es tema para otra cosa, para otro live, hablar un poquito de cómo son los medicamentos y cómo funcionan en nuestra salud. Y bueno, ya para terminar este live, que Dios mío, yo dije no voy a hablarla ahora, pero yo siempre hablo y hablo y hablo y hablo. Quiero contarles un poquito de cuáles son los procesos que yo hago. Si quieres que yo te acompañe en hacer tu proceso, tenemos varias opciones. La primera es una cita. Una cita de 1 hora donde nos conocemos, yo te cuento, tú me cuentas, nos conocemos, miramos en qué te puedo ayudar y así vamos adelantando en la cita. Sin embargo, a mí me parece, a María Camila, que 1 hora es muy poquito tiempo para poder contarte todas las cosas que quiero contarte. Por eso hago talleres. Porque haciendo talleres yo me di cuenta que podía impactar a muchas más personas en un tiempo más cortico y además con muchas más herramientas. Entonces, aquí Nati está hablando del taller de anticoncepción y fertilidad. Es un taller tremendo, entonces les voy a hablar primero de ese. Lo hice hace como un mes, antes hacía un taller de 2 horas solamente, pero me parecía que era súper cortico, siempre me terminaba alargando como 3 horas, entonces decidí hacer 2 sesiones del taller. El taller de anticoncepción natural y consciente es un taller que entonces si decides tomarlo, te llevas un video cortico de cómo funciona el ciclo menstrual y las 2 sesiones del taller, 2 sesiones de 2 horas donde hablo un poquito más del ciclo menstrual, desde donde estamos ejerciendo nuestra fertilidad y los métodos de anticoncepción que existen, tanto los hormonales como los métodos naturales. Te los explico absolutamente todos para que tú puedas tomar la decisión. Y además, una cita conmigo, porque te quedan muchas preguntas, es normal que te queden preguntas, entonces junto con el taller viene una cita conmigo para que nos podamos sentar y tú me digas, mira, este es mi caso, esto es lo que está pasando, quiero mirar esto y yo te ayudo a asesorarte un poquito sobre qué puedes hacer, que creo que ese es el taller que les funciona, ese se los he recomendado a todas las que me han preguntado, porque ese es el más completo. Si yo me siento en 1 hora a hablarte, pues tal vez no voy a llegar al punto, mientras que si tú te sientas y estudias y ves el taller, vas a poder tomar tus propias decisiones y además te sientas conmigo a revisarlo. Entonces ese es uno de los talleres más bonitos. Ana, ¿cuánto cuesta la consulta? Estoy haciendo consultas virtuales. Entonces no importa que estés en Medellín, estoy haciendo consultas virtuales de 1 hora que tienen un valor de 80.000 pesos. Entonces me pueden escribir para programar la cita. El método sintotérmico, que Edgar, ese taller te lo recomiendo porque en ese taller les cuento cómo funciona el ciclo menstrual, qué es lo que pasa con las hormonas y cómo empezar a hacer la transición desde tomar pastillas hacia otra cosa. La mayoría de las mujeres que tomaron ese taller lo hicieron por esa razón. Tomo pastillas y quiero dejar de tomarlas y empezar a hacer otra cosa. Me parece que es una transición mucho más amable hacia el método sintotérmico porque entiendes lo que está pasando. Yo no soy instructora del método sintotérmico, te puedo recomendar unas mujeres maravillosas que hacen el método sintotérmico, pero siento que antes de hacerlo tienes que entender qué es lo que está pasando por tu ciclo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entenderlo te ayuda a decir, bueno, voy a tomar la decisión de hacer esa transición y de mirar cuál es el mejor método para mí. Bueno, el segundo taller que les quiero recomendar es uno que es mañana, que va a ser una masterclass de adiós cólico, se llama. Es un taller para dejar de tener dolor con la menstruación. Entonces, ¿cuántas mujeres no tenemos dolor con la menstruación? Sentimos que es algo horrible, que es algo terrible, que es algo tremendo, que la única manera de dejar de tener dolor con la menstruación, que además nos lo dicen los médicos, es o tomar pastillas anticonceptivas o tómate el ibuprofeno, y cada vez nos van poniendo combinados más y más y más fuertes para quitar el dolor. Pero sí hay maneras naturales de quitar el dolor. Yo los usé para mi ovario poliquístico porque a mí me dolía todo, entonces empecé a usar estas formas de quitar el dolor con la menstruación y me han funcionado súper bien. Y lo que les digo después del taller, que tú hagas este taller no significa que no vas a volver a tener dolor con la menstruación, nunca jamás, pero significa que te vas a empezar a dar cuenta de qué es lo que está pasando dentro de ti y cuáles son otras maneras de gestionarlo. Es ser un poquito más consciente de cómo funciona el ciclo. Entonces, de eso se trata la masterclass de mañana. Me pueden escribir también, ahí está en el link de mi perfil activo para que se puedan inscribir. Y el último, que es el más lindo, Edgar, se llama Taller de Anticoncepción y Fertilidad. Ahorita me puedes escribir también y yo te digo cómo lo pueden tomar. Y el último, el más hermoso de todos mis talleres, el más completo, se llama Soy Cíclica, que es el de Majo que nos estaba diciendo ahorita.
Es un taller de, antes lo hacía de 4 semanas, pero ahora son 5 semanas de un taller hermoso donde vamos a tener 5 clases para hablar de cada una de las fases del ciclo menstrual. ¿Cómo funciona? Entonces, ovulación, premenstruación, menstruación y preovulación. En la clase de menstruación nos demoramos 2 clases porque les enseño cómo identificar cuando estás ovulando y eso es algo largo. Entonces decidí extenderlo a 5 semanas. Es un taller divino, 5 clases de 2 horas cada una, en vivo y pues obviamente te envío las grabaciones también si no puedes asistir. Es un taller que yo lo hice, como les decía desde el principio, para Cami chiquita y yo empecé a hacerlo dudosa, como, ¿será que esto sí puede ayudar a la gente? ¿Será que sí? Y ahora, al ver los testimonios de las mujeres que han hecho el taller, yo digo, Dios mío, qué maravilla poder ser canal de esta información, poder transmitirle esta información a tantas mujeres y que puedan cambiar la vida, como cambiar su vida como yo cambié la mía, es un regalo para mí. Entonces, ya tengo también en el link de mi perfil la opción para inscribirse a Soy Cíclica, pero ya mismo apenas termine este live voy a hacer un post con todo lo que trae, con todo lo que incluye. Soy Cíclica también incluye una cita conmigo y es un taller hermoso para darte cuenta en qué momento estás de tu vida, para darte cuenta qué está pasando en tu vida, cómo lo estás transitando, cómo quieres tomarlo como mujer, cómo activar más tu energía femenina. Entonces ahí les voy a dejar la información de este taller para que todas lo puedan tomar, por lo menos que lo consideren. Ya va a ser la 4ª vez que lo hago. Esto parece increíble para mí. Yo empecé a hacer esto hace como 1 año y medio sin saber a dónde iba a llegar y la vida hoy me ha demostrado que estoy llegando a lugares maravillosos haciendo lo que amo. Entonces, nada, eso venía a contarles. Muchas gracias por haberse conectado, por haberme escuchado hablar 1 hora sobre mí, sobre lo que hago y sobre el ciclo menstrual y sobre todas estas cosas que me apasionan. Gracias por estar aquí. Si tienen cualquier pregunta me pueden escribir, me la pueden dejar aquí. Si están viendo la grabación me la pueden dejar acá, me pueden escribir por mensaje directo. En el link de mi perfil está el link directo a mi WhatsApp, la que respondo soy yo. Entonces ahí estoy disponible para lo que necesiten. Espero que tengan una bonita noche. Gracias por escucharme aquí hablar. Cuídense mucho y gracias a todas las personas que se conectaron, ahí las veo. Nati, Ana, Majo, María Paula, Vane, ay, mi tía Luzma, Edgar, Jenny, Daniela, Jessica, muchas gracias por conectarse. Que tengan una bonita noche.